¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Punto de Vista, un espacio donde vamos a estar abordando, analizando distintos temas de la actualidad de nuestro cordón industrial, también de nuestra provincia, de nuestro país, a través de las voces de protagonistas de diferentes ámbitos, de la cultura, de la política, del deporte, del ámbito gremial. Aquí en este estudio de 11 Noticias desde Puerto General San Martín vamos a estar conversando con los protagonistas. Y hoy, para darle de alguna manera formalmente inicio a este espacio, recibimos a un dirigente político que además es economista, en este contexto de suba de dólar, de renegociación con el FMI, de inflación. Fue director del Banco Nación, fue diputado nacional y actualmente ya, al menos así, está lanzado como precandidato a presidente de la Nación, nada más y nada menos. Estamos con Claudio Lozano. Claudio, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? No, gracias por invitarme. Gracias por visitarnos. De visita por la región, aquí estuvo en Rosario, ahora en Puerto San Martín. Sí, la verdad que el hecho de que las elecciones provinciales sean antes que la nacional obliga a que uno tenga que recorrer el país acompañando a las compañeras y compañeros que tienen que ver con Unidad Popular en cada lugar, así que estamos acompañando a Leticia Quagliaro, a Sergio Sarkisian, que son los referentes de Unidad Popular, y bueno, estuvimos con Juan Monteverde, con Eduardo Tognoli en Rosario en el día de ayer, y bueno, estamos hoy acá en Puerto San Martín para hablar con nuestro compañero Luciano Mandón, y vamos luego para Beltrán, así que sí, digamos, de recorrida, digamos, en este momento difícil de la Argentina y difícil para una gran mayoría de la población que no le está pasando bien. Bien, usted viene manteniendo ciertas críticas, sobre todo a la conducción económica del gobierno nacional, desde adentro del Frente de Todos lo hace. De hecho, usted es precandidato a presidente dentro del Frente de Todos. ¿Qué es lo que ve que no está funcionando desde adentro y haciendo esos planteos? No, lo que no está funcionando es que los compromisos que tomamos en el 2019 no se han cumplido. Más allá de todas las argumentaciones que se puedan hacer respecto a el tema de la pandemia, la situación internacional, la sequía en este momento, lo cierto es que, digamos, nosotros nacimos como una alternativa popular frente a las políticas neoliberales y el ajuste que expresaba la política de Macri. Y la verdad que en el marco del acuerdo con el fondo y de la conducción de Sergio Massa del Ministerio de Economía, nos hemos transformado en prácticamente una variante del ajuste. Hemos terminado el 2022 e iniciado el 2023 con caída de salarios, caída de jubilaciones, recortes de transferencias a las provincias, un conjunto de políticas que no tienen nada que ver con los compromisos y además con un problema muy serio, que es, si uno toma la economía que tenemos hoy, es una economía que ha crecido respecto a la que Macri dejó. O sea, estamos fácil 5 o 6% arriba de lo que Macri nos dejó. Y sin embargo hay más pobreza en la Argentina que la que había en aquel momento. Macri se fue con 38, estamos arriba del 42% de la población bajo la línea de pobreza. Entonces digo, acá hay un fenómeno de ampliación de la desigualdad. ¿Por qué se produce eso? Que se produce por haber aceptado políticas de ajuste en el manejo de las cuentas públicas en línea con el acuerdo con el fondo y que se produce por no haber disciplinado el comportamiento de capitales concentrados que manejan los principales mercados de la Argentina y que han estado sosteniendo niveles de remarcación de precios que permanentemente de alguna manera concentran buena parte del excedente de la actividad económica en pocas manos. Entonces, esa ampliación de la desigualdad hace que por más que haya aumentado la actividad económica, la pobreza sigue creciendo, la indigencia sigue creciendo y francamente vamos perpetuando un cuadro de mucho deterioro. Y para una política popular, que eso es por lo menos lo que a nosotros nos interesa, y lo que supuestamente el Frente de Todos tenía que encarar, el tema de la distribución de la riqueza y de los ingresos es un tema central. Y casualmente en ese punto es donde no hay resultados. Más bien hay resultados negativos. ¿Qué rol ve de la vicepresidenta en todo esto? Porque fue Cristina Fernández de Kirchner quien propuso, o de alguna manera, este armado, quien le dio la veña al propio
Alberto para que fuera presidente. ¿Qué rol ve? Digo, se nota quizás cierta pasividad en este momento. ¿Cómo está observando eso? ¿Expectativa por lo que pueda decir mañana en una reaparición pública? Mirá, yo creo que ella tuvo una estrategia inteligente en la creación del Frente. El Frente fue un acuerdo electoral muy interesante que permitió terminar con Macri al frente del gobierno de la Argentina, pero ese cúmulo de fuerzas que integramos el Frente nunca se institucionalizó, nunca existió un ámbito donde pudiéramos discutir un rumbo común. Y en eso no se trabajó. Se prescindió de eso y, en nuestra opinión, en gran medida el fracaso del gobierno está asociado a eso. El no haber podido aunar al conjunto de las fuerzas en una síntesis política común debilitó la gestión y al gobierno lo fue haciendo presa, te diría, de los factores de poder que tienen mayor incidencia en la Argentina. Cuando la verdad, los actores sociales que respaldaban al Frente, trabajadores, organizaciones territoriales, pequeña y mediana empresa, cooperativas, movimiento de derechos humanos, hombre de la cultura, digo, un espacio social muy amplio que, de haber sido convocado, podría haber servido para sostener un rumbo diferente. Eso no ocurrió y pasamos de una experiencia, te diría, de acuerdismo ingenuo de Alberto Fernández y Martín Guzmán, que buscaban con algunas negociaciones con los factores de poder de que se pudiera ordenar la cosa, a pesar de cada vez que trataban de acordar algo, los factores de poder le pegaban un cachetazo y ellos parecía que no lo registraban, a esta etapa de Massa, que prácticamente es la subordinación expresa a el acuerdo con el fondo y a la validación de las presiones especulativas de los grandes dueños de las divisas en la Argentina, fundamentalmente los dueños de la soja, grandes exportadores, grandes acopiadores, grandes productores, que son los que han venido reteniendo divisas durante todo el 2022, que son los que están por detrás de que el Banco Central tenga una situación tan apremiante en materia de reservas, porque todavía seguimos esperando que liquiden 4.500 millones de dólares de la campaña anterior. Soja 3 no tiene nada que ver con la sequía, ni cosa que se le parezca, tiene que ver con pedir por favor que liquiden lo que no liquidaron ni en el soja 1 ni en el soja 2, y que por cierto no son pequeños productores los que tienen los que no hicieron esto. En realidad son aquellos que tienen espaldas financieras y que aguantan en función de una perspectiva de maximizar su rentabilidad, mientras ponen en vilo a prácticamente el conjunto de la sociedad a través de esta variable del dólar, que uno mira el dólar y dice el dólar, pero el problema del dólar son los precios. El problema de los precios es las condiciones de vida, el poder adquisitivo de la población. Y por lo tanto, ese 42% que digo que tenemos, cada vez que pasan estas cosas, aumenta. Este es el problema que el gobierno no atina a resolver, porque tiene una política totalmente aferrada a intereses que son los que no tenemos que expresar nosotros. ¿Tiene cintura política el gobierno en este momento para tomar medidas, estando tan desgastado? Incluso la figura presidencial está desgastado. Bueno, Alberto ya se ha bajado de una candidatura que en realidad no sé si se había lanzado o si alguien lo estaba lanzando. Digo, ¿hay músculo político para poder tomar las determinaciones económicas necesarias o las que usted plantea? Yo te diría que las cosas están muy jugadas ya. Yo creo que no hay voluntad de reconstruir una convocatoria política para hacer otra cosa. Acá nosotros, desde que se fue Guzmán, deberíamos haber hecho otra cosa. Argentina necesitaba poner en marcha un programa popular antiinflacionario que congelara precios y recompusiera ingresos. Eso no se hizo, al contrario, se acordó con el fondo un acuerdo que legalizaba una estafa, que no se discutió, y al mismo tiempo promovía un shock inflacionario. Cuando empezó el acuerdo con el fondo teníamos 50% de inflación anual, hoy estamos arriba del 100%. Lo que hay en el medio es
el cumplimiento de las metas planteadas con el fondo. O sea, usted dice que el acuerdo con el fondo es inflacionario, genera inflación. La inflación es el mecanismo del ajuste que plantea el acuerdo con el fondo, que tiene un componente inflacionario, y a través de la inflación va achicando el mercado interno porque se deteriora el poder adquisitivo, se van desacelerando las ventas y la economía paulatinamente va camino al estancamiento. Entonces tiene un componente inflacionario y un componente recesivo. Esto nada tenía que ver con lo que teníamos que hacer. Nosotros no teníamos que haber hecho esto, teníamos que haber decretado la emergencia cambiaria para que el Estado tuviera mayor facultad para intervenir en el mercado de cambios y vincular los pocos dólares que tenía con las necesidades imprescindibles en materia de divisas. Tendríamos que haber puesto en marcha una aplicación agravada de la ley penal cambiaria para de alguna manera penalizar los comportamientos especulativos, como esto que comentaba respecto a los exportadores que no liquidan o a los productores que no venden, y en ese marco tendríamos que haber suspendido los pagos al Fondo Monetario Internacional, aplicando este programa popular antiinflacionario. Ahora, el rumbo tomado es un rumbo que está mostrando el fracaso, porque se decía, si no acordamos con el fondo, esto va a ser un desastre. Bueno, es un desastre, habiendo acordado con el fondo. Si no acordamos con el fondo, no vamos a poder contener la situación de precios. Los precios se duplicaron. Si no acordamos con el fondo, en realidad lo que hubiéramos tenido es mayores márgenes de libertad para llevar adelante la política que necesitamos. Lo que hay que hacer es discutir, es negociar. Nadie tiene que pensar nada en términos de una confrontación brutal, sino simplemente que el endeudamiento que nosotros tenemos es un endeudamiento que tiene características de ilegalidad, tanto desde el punto de vista de la legislación argentina como desde el punto de vista del propio estatuto del fondo. Por lo tanto, nosotros tenemos elementos más que suficientes para cuestionar ese endeudamiento. Todo esto no se utilizó y rápidamente terminamos en un acuerdo que no nos hizo discutir la estafa como correspondía y al mismo tiempo nos hipoteca la posibilidad de una política como la que necesitamos. Hablábamos de soja, de dólar, bueno, todos temas que atraviesan a este cordón industrial. Acá a mis espaldas podemos ver algunas de las empresas aceiteras que están asentadas sobre el río Paraná. En una eventual presidencia de Claudio Lozano, ¿qué importancia tendría este polo agroexportador? ¿Qué mirada tiene usted sobre este cordón industrial? Mirá, estamos hablando del lugar por donde sale el mayor flujo de exportaciones de la Argentina. Así que en un país que, por supuesto, la moneda que uno logra exportando es absolutamente indispensable para financiar la actividad global de la economía, así que siempre tiene un lugar central. Ahora, lo que hay que entender aquí es que el triángulo que se ha armado en términos comerciales entre Paraguay, Rosario y Montevideo es un triángulo en el cual las corporaciones que operan aquí, dominantemente extranjeras, y algunas pocas locales pero con comportamientos similares y algunas de triste nota, como es el caso de Vicentín, ese triángulo es un triángulo a través del cual estas corporaciones llevan adelante procesos muy importantes de subfacturación de exportaciones. Es decir, Argentina no tiene control sobre aquello que exporta. Nosotros decimos que exportamos en función de la declaración jurada de las empresas, porque no hay ningún tipo de elemento de fiscalización por parte del Estado. Nosotros acá han desaparecido las juntas reguladoras, acá los transportes que llegan ya no son públicos sino privados, aquí los puertos son o puertos públicos concesionados o puertos privados articulados con las propias empresas, acá no hay flota ni fletes que tengan que ver con bandera argentina. Todo está en manos privadas, es una especie de agujero negro, en donde lo que está demostrado es que por cada dólar que ingresa en la Argentina hay uno que queda fuera. La carga no se declara en Rosario completa, se declara en Montevideo. Se declara en Montevideo y parte de los dólares quedan en Montevideo y la recaudación
por impuestos baja porque lo que se factura aquí en la Argentina es menor que lo que se tendría que facturar. Por lo tanto, se necesita un Estado más presente allí, más acá lo que necesitamos en la hidrovía, es tener en claramente un Estado que fiscalice adecuadamente el comercio exterior y comience a tener control sobre la oferta de divisas, que es central para gobernar la Argentina. No se puede gobernar la Argentina sin controlar esto. Así que desde una eventual presidencia mía tendría mucho interés y mucho foco puesto en lo que pasa aquí, en Puerto San Martín y en todo lo que es el corredor de la de lo mal llamada hidrovía, ¿no? Muy breve, Vicentín, lo mencionábamos recién, usted desde el Banco Nación ha tenido un rol también. Algunos dicen que en el conflicto ese de Vicentín, ese ida y vuelta de estatización, no, de empresa mixta, ahí empezó a debilitarse el gobierno, ahí empezó el gobierno de Alberto Fernández a mostrar esos primeros signos de debilidad que después fueron generando mayores conflictos. ¿Usted también lo ve así? Y es casi un símbolo de esto que la hoy vicepresidenta llamó amague y recule. Es casi un símbolo. Yo creo que lamentablemente se está perdiendo porque todavía no está terminada la historia. Vicentín sigue el asunto sin solución, pero la verdad es que era un fraude descomunal al Banco Nación y a la sociedad argentina. Era un fraude en connivencia con el gobierno de Macri, de manera brutal en el gobierno de Macri y Vicentín, y la verdad que tenemos todas las posibilidades de poder evitar que ese fraude se transforme en un proceso mayor de concentración del comercio exterior de la Argentina y de extranjerización, porque el que está detrás de todo el proceso que se va viviendo es Glencore, que va ocupando progresivamente el lugar de Vicentín y que pretende y va quedándose con el control de una de las empresas principales, que es casi una empresa top a nivel mundial, que es Renova, y en la que Vicentín tenía la mitad del paquete accionario y prácticamente hoy quedaría prácticamente sin ningún tipo de control. Así que, digamos, el tema de utilizar, digamos, las acreencias que tiene el Banco Nación sobre Vicentín, que es el principal acreedor individual, en la construcción de una empresa pública, no estatal, mixta, que vincule al Estado y a los productores o a las cooperativas para que sea testigo del comercio exterior en el marco de lo que mencionaba antes, de esta triangulación comercial, que Vicentín era uno de los actores principales de ese proceso. Realmente es una locura que no se haya avanzado con esto, aparte con argumentos estúpidos, ¿no? que nos decían que como estábamos expropiando íbamos a quedar mal con el mundo. El principal acreedor extranjero de Vicentín es el Banco Mundial. El Banco Mundial inició una demanda en Nueva York para investigar a dónde habían ido a parar los mangos que le habían prestado a Vicentín, y los querían matar directamente a los dueños de Vicentín. O sea que es al revés. Nosotros hubiéramos mejorado nuestra imagen ante el mundo si de alguna manera penalizábamos un comportamiento tan lamentable como el de una empresa que vació prácticamente su presencia como grupo empresario en la Argentina, la colocó en Uruguay y dejó acá una cáscara vacía, llena de deudas, esquilmando a 1.500 productores, 93 cooperativas y al Banco Nación entre ellas. Así que la verdad que fue un símbolo de una falta de decisión que el gobierno nacional debió haber tenido en este tema y en otro más. Bien, por último, si Cristina es candidata a presidenta, ¿usted declina de su candidatura presidencial? Es indudable que Cristina tiene un lugar central como líder del movimiento popular en la Argentina. No tendría sentido discutir una candidatura presidencial en ese contexto. Mi candidatura aparece en el marco de la decisión que ella tomó de no ser candidata, que es lo que ha venido diciendo hasta acá y no lo ha modificado. Si se modificara, haríamos lo que hay que hacer. Lo que sí creemos es que más allá, supongamos que ella tome esa decisión, de ahí para abajo, la democratización del frente a través de las PASO tiene que existir. No se puede continuar con lo que dio como resultado el fracaso del gobierno. El tema del dedo
ya fracasó. Incluso digo, si ella decide no ser, sería deseable que no elija, sino que deje que haya un debate que permita sintetizar una propuesta política por parte de ese amplio espacio popular que es el Frente. Bueno, muchas gracias por su visita, Claudio. No, gracias a ustedes.